creado dos grandes corrientes en este momento vigentes para poder comprender y analizar esas situaciones. La primera es la corriente americana, la Asociación de Psiquiatría Americana, que tiene un manual de diagnóstico de desórdenes mentales, que está en la versión 5, pronto saldrá la versión 6. Y tenemos una clasificación internacional de enfermedades que, si uno revisa entre los dos, realmente los criterios varían, sobre todo en el tiempo, pero los criterios y los signos y síntomas son casi iguales. El CIE-10 es muy importante porque es el mecanismo de clasificación internacional, es decir, todo lo que ustedes reportan a través del CIE-10 llega hasta los estamentos mundiales para hacer un análisis de la prevalencia de enfermedades mentales en el mundo. ¿Vale? Ustedes hacen registros individuales de prestación de servicios. O sea, ¿ustedes tienen un registro individual de prestación de servicios? No, porque no hay ninguno medio. En el sistema de salud, cada vez que una persona es atendida, se emite un registro de la prestación de servicios. Este registro va a un sistema de información que es el del sistema de protección social. Ok. Cada atención y cada diagnóstico emitido por una entidad llega a ese registro, que es lo que me permite a mí saber cuántas personas cada año tienen un diagnóstico, cuántas personas son atendidas por psicología, psiquiatría, trabajo social, o sea, qué tipo de intervenciones se les realiza. Porque en el tema de trastorno mental nosotros no tenemos sistemas de información. Y lo que les iba a recomendar, pero no aplica, para que revisen, es que es importante poder determinar cuál es la frecuencia, las características de las personas en relación a los problemas de salud mental. Para eso sí puede ser útil las clasificaciones. Entonces, ¿cuántas personas que ustedes atienden tienen diagnóstico de farmacodependencia, tienen diagnóstico también de trastorno mental? ¿Qué tipos de trastorno mental? Porque eso les permite pensar nuevamente sobre cómo están ofreciendo los servicios, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una revisión, y háganla porque yo aquí les di una estadística, vamos a coger todos nuestros chicos, chicas y adolescentes que están en internación por una modalidad de consumo, y vamos a evaluar con el apoyo del equipo qué otro trastorno mental o comorbilidad. Eso les va a dar una indicación, ¿sí?, de cómo tienen que organizar sus servicios de salud. Eso es fundamental. Hacer vigilancia. Como a mí me aparece el DSM-5 y el CIE-10, yo solo les voy a decir que hay 4 grupos a grandes rasgos de trastorno. Ustedes pueden descargar el DSM-5 y ojalá lo tengan en la institución, porque es una herramienta también que sirve para orientar el diagnóstico. Pero esos son un montón de criterios, generalmente el A, B y el C son los que más nos importan, sobre todo los criterios A, se clasifican así. Y ahí van a ver que cada trastorno viene limitado, su frecuencia, sus signos, sus síntomas, su implicación social y también cómo se descarta en relación a otras patologías. La posibilidad de diagnosticar un trastorno mental solamente se da en la medida en que yo comprendo la vida del otro. Los síntomas aislados no diagnostican, no sirven. Porque la mayoría de nosotros en algún momento ha tenido un síntoma de psiquiatría. Entonces, hay trastornos que están alterando lo que pensamos y cómo percibimos el mundo. ¿Sí? Y cuando esa alteración sea de manera permanente, significa que mi realidad no es su realidad. Y ahí tenemos una dificultad. Sobre todo cuando esa realidad que yo vivo implica que ustedes son amenazantes para mí, porque vamos a tener dificultades como que mi comportamiento sea agresivo
o que tenga tanto miedo o horror que no pueda compartir con nosotros. Y si eso se mantiene en el tiempo, sumado a otros criterios, con mucha frecuencia ustedes se van a encontrar con tres cosas. La psicosis, que es la pérdida de contacto con la realidad y que puede ser inducida por muchas circunstancias, desde una situación estresante hasta el consumo de sustancias psicoactivas, hasta un estado de privación física. La desnutrición me puede llevar a una psicosis. ¿Sí? Puedo tener la esquizofrenia, que es lo que comúnmente escuchamos y asociamos inmediatamente a locura, pero ahí vamos a tener un tiempo de permanencia de los síntomas que es crónico. Entonces quiere decir que la persona durante toda su vida va a tener una realidad distinta. Eso es muy importante. Una de las cosas que más ustedes deben trabajar con las familias de quienes reciben un diagnóstico de esquizofrenia es que su realidad ha cambiado. Y por más medicamentos que nosotros le demos, siempre va a ser una realidad distinta a la nuestra. Entonces muchas veces lo que están esperando ellos es que le devolvamos al que pensaba igual. Y si habla solo, se ríe o hace alguna cosa, piensan que se desestabilizó. Y el objetivo del medicamento nunca es que el otro sea un robot. Si en su institución todas las personas andan como robots, embotelladas y no pueden ni hablar ni interactuar, algo está pasando en el manejo farmacológico, porque ese no es el objetivo. Entonces muchas personas van a vivir con síntomas psicóticos, pero van a vivir de manera adecuada. Logra vivir en su estado psicótico, sabiendo que hay unas personas que no están en la realidad de los demás. ¿Sí? Entonces, en la medida en que las familias y los cuidadores entienden eso, dejan de angustiarse tanto con los síntomas que tiene esa persona importante para ellos. Y de aislarlo y de señalar esa diferencia. Entonces tenemos también trastornos delirantes, y en donde hay una creencia falsa y es lo principal, pero no se cumplen otras cosas como en la esquizofrenia, porque en la esquizofrenia se altera también la percepción de los sentidos. Entonces allá hay una vaca, mira cómo baila. ¿La vieron? Para mí sí la hay. Entonces en mi realidad hay un estímulo que me dice que allá hay una vaca, pero nadie más puede tener ese estímulo ni percibirlo. Lo que tenemos que hacer es ayudar a que, imagínense el sufrimiento, exacto, que le produce a uno estar en la realidad que los demás no comparten y no saber qué sí y qué no comparto con los otros. ¿Qué debemos entonces trabajar con esta persona? Que podamos construir juntos un camino, unos puentes entre esas realidades, ¿sí? Que él pueda asumir, primero, pues que hay una condición que hace que su realidad sea distinta, que para eso tiene unos medicamentos que nos ayudan a construir puentes y comunicarnos en esa realidad. Pero insisto en eso, miren, yo creo que ya te doy la palabra, el mayor problema de la adherencia al tratamiento es que sobremedicamos a las personas. Nadie quiere ser un robot, y yo he visto personas que ni siquiera pueden masticar, y eso es inadecuado. En todos los lugares en el mundo se busca las menores dosis, y además porque los medicamentos, como en todo, entre más dosis elevadas, si se agota esa respuesta, luego es peor. Hay que cambiar a medicamentos más costosos y menos accesibles. Entonces siempre se encuentra con, uno debe ubicar la menor cantidad. Es más fácil, por supuesto, y yo tengo una internación, pues que el otro esté como un robot a que esté por ahí hablando mil cosas. Pero ese no debe ser el principio. Entonces cuando ustedes vean esos casos, hay que hablar siempre con el psiquiatra, que es el profesional que ordena, y buscar que el otro esté lo más consciente de sí mismo. Si no, no sirve. ¿Usted qué va a hacer con un robot? ¿Psicoterapia de qué? ¿Sí?
Entonces va por ahí, va tranquilo, si no le molesta, no se va a evadir ni va a hacer nada, pero no estamos haciendo nada con esa persona. Y cualquiera, no necesita tener una enfermedad mental, en su situación no se tomaría el medicamento. ¿Quién quiere estar de esa manera sin ni siquiera estar vivo? O sea, no puedes ni siquiera conectarte con lo que está pasando. Cuando yo les digo construir realidades, es por ejemplo construir afirmaciones acerca de quién es él. Me hiciste acordar de la experiencia de una compañera del hospital psiquiátrico que ella hacía visitas domiciliarias y tenía un paciente que por todos lados todo el mundo decía, esa persona es muy agresiva, o sea, está en riesgo, además está en un sector muy vulnerable de Cali. Y cada vez que se veían, él le decía que sus voces le ordenaban matarla a ella y a su familia. Y en una de esas ocasiones, el Señor le dice nuevamente eso, que no entiende ya por qué va a su casa, si él ya tiene todo armado para matarla. Y entonces ella le dice que ella va porque ella confía y ella sabe que él no es un asesino. Esa afirmación, esa construcción de puente de realidad, fue lo que luego en otro momento le dijo el Señor, le volvió a ella y le dice que porque ella lo dijo y él lo cree que él no es un asesino, él no va a hacer daño contra su familia ni contra él. Pero las voces están ahí y le están ordenando. ¿Sí? Pero es eso, o sea, construimos una realidad en donde eso pasa, pero yo sé y confío en que tú no eres. Y eso que estás hablando que es muy importante acerca de la confianza y la relación de ayuda que han generado con él. Entonces hay trastornos delirantes donde hay creencias falsas pero no hay alucinaciones y también tienen diferentes clasificaciones. Entonces hay personas que están con nosotros que viven en otra realidad y que tienen percepciones diferentes y eso nos implica encontrar puentes para que nuestras realidades dialoguen. ¿Importa la medicación? Sí, ayuda a que esa realidad pueda cuestionarse, pero no debe ser una sedación, ¿sí? Y lo más importante, ayuda a eso, crear confianza y aliviar el sufrimiento que tiene la persona. Hay otros donde lo emocional es lo más importante y la mayoría de personas en el mundo en algún momento de su vida va a vivir sobre todo una emoción que se va a prolongar por mucho tiempo, que es la tristeza. Y a eso se le ha denominado depresión. En algún momento de nuestra vida nosotros o algún familiar va a vivir depresión y la mayoría de personas en el mundo que viven depresión la viven solas, la superan solas y no le cuentan a nadie. Y en ese no contarle a nadie, muchas de ellas la superan porque se matan. En el sentido más grave de la palabra, eso también es superarlo, pues ya no sufren, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles alrededor de eso? Hay problemas de salud mental en donde los síntomas principales están relacionados con la emoción y el afecto. Los más frecuentes en nuestro medio, la depresión. Ojo con la depresión, con ese compañero de trabajo que ya no se quiere levantar, que ya no disfruta nada, que parece cascarrabias. Ojo que algo mal le puede estar pasando. Y sobre todo, que sepan que el desenlace más grave, así como uno dice, uy, no, amor, no se muere, de depresión la gente sí se muere, se mata. Porque puede ser tan angustiante, imagínense que ustedes tengan una herida física, pues usted la ve y la cura y hace algo. Pero cuando lo que te duele es el alma y lo que la gente te dice es ponga de su parte, todo el tiempo ponga de su parte, es que usted nos ayuda, ¿sí? Y se ve como un problema, esa carga se vuelve no solamente un dolor emocional, sino hasta físico. Y todo el tiempo las personas lo que intentan es ajustarse a lo que la sociedad les está diciendo. ¿Qué dice la sociedad? Sea emprendedora, esté feliz, siga adelante, porque ni siquiera la tristeza la dejamos vivir. Véase, una mente, ¿cómo es que es? Intensamente, me parece una película excelente que hable acerca de la tristeza y su importancia en la vida de las personas. Entonces, aquí que nos interesa, fundamental que la persona reciba ayuda. Quien hace un intento de suicidio, se autolesiona, no quiere llamar la atención, está pidiendo ayuda. No sabe cómo agenciar su situación. Si
Si usted se pelea con su esposo, usted después va y dice, estoy muy enojada por lo que hiciste. Pero si tú pierdes la capacidad de palabra, y eso lo trabaja muy bien el psicoanálisis, pasas al tu mejor de vida, y eso me pareció muy bonito. Hay que promover la vida de manera permanente, promover la salud mental, sí, pero eso debe estar estructurado. Eso no obedece al espacio de la trabajadora social ni de la psicóloga, no. La entidad tiene que hacer una propuesta de trabajo de cómo genera esas redes, esos vínculos y esos momentos que le permiten a nuestros niños y niñas tener la posibilidad de plantear esa vida hacia adelante, porque hacia atrás fue horrible, ¿cierto? Entonces, eso te va a poder aliviar la situación actual, porque les ocurre igual que les ocurre a todos los hospitales. A la gente llega ahí es cuando ya está desarmada. Entonces hay que trabajar en las capacidades que tienen que fortalecerse para que no lleguemos a eso. Y en el tema de la violencia infligida hay un efecto contagio documentado. Así que si uno se autolesiona para tramitar sus emociones y los demás, y más por su curso de vida, lo ven, ustedes tienen no solamente un caso, sino que me imagino que tienen muchos. Y si uno de ellos se suicida o se intenta suicidar, eso tiene un efecto contagio, no en términos de que, uy, se me pegó la enfermedad, no. Es que si yo tengo también un malestar emocional y veo que el otro lo tramitó de esa manera, eso de algún modo catapulta que otros lo hagan. Entonces deben tener protocolos alrededor de la violencia infligida muy estrictos, porque eso es igual que con las enfermedades de la conducta alimentaria. O sea, si tú reúnes a un grupo de personas con una conducta alimentaria en un grupo de apoyo y no eres estricto, esto se te convierte en el grupo Anapromía, con todos ahí compartiendo estrategias para que no nos pillen que estamos adelgazando. Lo mismo sucede con el fenómeno autolesión. Entonces, vale la pena, porque no solamente pasa acá, sino que está pasando afuera, que se sienten a pensar en cómo reestructurar las estrategias. El tema comunicacional aquí es clave, y los límites en la relación, ¿sí? Porque ese pedir, tramitar y pedir ayuda, yo tengo que adecuarlo de manera que el otro sea capaz de generar procesos de autoayuda, de contenerse. Porque si la respuesta es el otro, pues es lo lógico. Si cada vez que me siento mal te busco y me alivio, pues eso es lo que yo voy a hacer y lo haría cualquiera. Entonces esa intervención debe trabajar en la capacidad del otro para hacerlo. Hay trastorno afectivo bipolar, que también tiene una frecuencia importante en nuestro medio, en donde saben que hay una fluctuación entre la alegría excesiva y esa tristeza profunda. Y tenemos los trastornos de ansiedad y los trastornos del estrés, por favor, el aumento, sobre todo los que se manifiestan también con síntomas físicos de disconfort, los somatomorfos, es muy importante. Sexual, autolesiones, intento de suicidio, relación directa. Ojo con eso, que la persona que se está autolesionando hay que explorar si está siendo o fue víctima de violencia sexual. Porque finalmente la irrupción de la violencia sexual es no solamente sobre el alma o la psiquis, sino sobre el cuerpo físico. Y lo que el otro está tramitando también es el disconfort sobre eso que se interrumpió. Hay problemas que alteran directamente el cerebro, sobre todo aquí quiero señalar uno que es neurológico, que es la epilepsia. La epilepsia es un problema neurológico que puede producir síntomas o producir a largo plazo, por el tratamiento que tiene, problemas y trastornos mentales. Pero la persona con epilepsia en su institución lo debe ver un neurólogo, ¿sí? Además del psiquiatra. Sobre todo el neurólogo, porque cada vez que hay una crisis convulsiva es como si fuera una bomba atómica en el cerebro. Entonces eso hay que controlarlo, porque las convulsiones, entre más frecuente y de mayor intensidad, mayores daños van a generar a largo plazo. Y hay otros trastornos que pueden ser importantes, sobre todo los que tienen que ver para ustedes con la adaptación
los problemas alrededor de la personalidad, que ese ya es otro campo de trabajo donde no tengo mayor experticia, pero lo que sí puedo decir es que requieren tratamientos distintos y su objetivo nunca es la curación, porque la personalidad no se cura. Y además, sí, son más difíciles, pero creo que sobre todo hay cosas donde tenemos mucha estima. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Un poco eso veía en la actitud de los profesionales, es como aquí ya no hay nada que hacer. El otro va a tener un trastorno antisocial y ya tiene un trastorno antisocial y ya no hay nada que hacer con el joven o joven que ya cometió un delito. Entonces creo que muchas veces es también porque moralmente se ha entendido que quien comete un delito no debe estar en sociedad, ¿no? Y eso hace muchos países, los matan, los meten en la cárcel, etc. Para yo darme cuenta quiénes tienen un trastorno mental, o sea, quienes tienen una patología, ¿qué tendría que hacer? Valorarlos, ¿no? ¿Quién los valoraría? Tienen un marcador, es que los míos no. ¿Quién los valoraría? Un psiquiatra, ¿no? Quien hace el diagnóstico finalmente es un psiquiatra. ¿Cuánto tiempo dura un psiquiatra en valorarlos? No, pues largo tiempo, hay algunos que tienen que les gusta contar su historia de vida y como algunos que se niegan a la consulta del psiquiatra desde su mirada analista, pero de 30 a una hora. Bueno, ¿cuánto vale una consulta de psiquiatría para que sea calidad? No sé. Pongámosle que estamos de buenas, 45. Demasiado buena. ¿Cuánto creen que debe demorar un psiquiatra? ¿Cuántas personas habitantes tiene Guacarí? Debe ser unos 43.000. ¿Cuántos psiquiatras necesitamos para evaluar los 43.000 habitantes de Guacarí para saber cuántos tienen enfermedad mental? ¿Y cuánto dinero? No se puede. Entonces, para yo saber quiénes están sanos que enfermos, se han creado esto que les he pasado, que se llaman tamizajes. Los tamizajes ayudan a evaluar si las personas tienen presencia o no de problemas de salud mental. Deben ser, por supuesto, para yo no poner a un psiquiatra, ¿qué deben ser? Deben ser aplicados por personas con menor formación, que sea menos costosa. ¿Cuánto vale la consulta de psicología? Tarifa SOAT. Aquí alguien debe saber por qué contrata. 50.000, tarifa SOAT. Vale 8.000 pesos. La valoración. No, pues que en lo privado uno cobra lo que debe ser. Yo estoy de acuerdo que debería hacer lo mismo que el otro profesional. Pero en la vida cotidiana más o menos vale eso. Entre 8.000 y 10.000 pesos vale la consulta de psicología. Sí, cuando yo hablo de tarifa SOAT, es lo que paga el plan obligatorio de salud. Pero esa es la tarifa, no, esa es la tarifa SOAT plena. Eso es lo que luego le negocian entre la EPS y la IPS negocian cuánto va a pagar. Entonces, más o menos ese es el valor promedio para que te vaya bien. ¿Listo? Y en instituciones privadas lo he visto también. Prestación de servicio y le pago 8.000 pesos la terapia. Entonces, debe ser más fácil. O sea, deben ser personas con menor formación para que no sea tan costoso. Entonces, los instrumentos que yo les he compartido son instrumentos de atención primaria. ¿Qué quiere decir? Una entidad como ustedes que tiene un grado de habilitación de baja complejidad puede hacer uso de estos instrumentos. Y estos instrumentos, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que hace el tamizaje, ese es un embudo. Entran todos acá y debe separarme los que no de los que sí. Hay muchos tamizajes biológicos muy buenos.
en salud. Por ejemplo, a todas las mujeres en edad reproductiva nos piden que nos hagamos anualmente una citología. Ese es el tamizaje, para separar quiénes tienen evidencia de lesiones por papiloma humano y quiénes no. Y las que sí, ahora sí las llevo donde el especialista, que en este caso es un ginecólogo, y me harán unos exámenes más caros que no son este tamizaje, sino que son una biopsia y todo lo que hay que hacer. VIH, lo mismo. Hago una prueba lisa, separo quienes probablemente tienen el virus y quienes no, y a los que les sale positivo les hago sí toda la batería para descartar o no la enfermedad. En salud mental ese es el mismo principio, porque aquí hemos aplicado todo lo que hace la medicina de manera general. Entonces, ¿para qué me sirve un tamizaje? Para saber quiénes probablemente tienen el problema y quiénes no. Pero es un cuestionario, no es una prueba biológica. El único tamizaje biológico en salud mental es el que se utiliza para consumo de spa. Que yo le hago un examen, consumió. Ahí está, vea, usted consumió cocaína, no necesito nada más. Eso es objetivo. ¿Listo? Como son cuestionarios, entonces debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, siempre que se aplica un tamizaje debe ser un proceso confidencial, porque usted va a hablar de la vida de la persona. Segundo, a ninguna persona menor de 18 años se le debe aplicar un tamizaje si no se hace con su tutor legal, si no lo ha autorizado, y por favor que sea con asentimiento también del joven. Una cosa es el consentimiento que da el tutor y el otro es que el joven también quiera hacerlo, porque hay casos donde los papás los llevan obligados. ¿Listo? Entonces, estas pruebas usualmente son muy buenas. Cuando alguien dice que sí, téngalo por seguro que sí tenía el problema. Casi que no falla. De cada 10, 9 sí tenían el problema. Pero cuando alguien te dice que no y resulta que sí, son malas. Es decir, yo le hago la entrevista, ¿usted quiere acabar con su vida? No, pero realmente sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Que de cada 10 que dijeron no tener el problema, más o menos entre 5 o 6 sí lo tenían. Entonces, son muy sensibles. El que dice que sí, téngalo por seguro que sí es, pero ojo que mucha gente que sí tiene el problema no le va a decir. ¿De qué depende? De usted y de la persona comunicándose. ¿Sí? Entonces, los tamizajes se aplican de dos formas: autoaplicado o en entrevista. Usted tiene que examinar cuál es la mejor forma, según la situación. Si usted considera que si le pregunta se va a inhibir y va a responder no, entrégueselo. Pero si usted considera que va a ser mejor estar en relación con el otro y ver sus reacciones, acá. No hay una vez de cómo hacerlo, o sea, no les puede decir, entonces en esa situación lo pone. Eso es su experticia. ¿Qué tenemos que saber acerca de estos? Es que en ningún momento te da un diagnóstico. Es una oportunidad para identificar a quienes sí tienen el problema. ¿Qué nos sirve de este tipo de tamizajes? El tamizaje siempre es una oportunidad. ¿Ustedes alguna vez o algunas han visto que en las revistas de... bueno, qué pena decirlo, pero las revistas de mujeres siempre colocan esas cosas? Que le ponen a uno que hace este test para saber si tu pareja te quiere. Y uno lo hace, a escondidas, pero lo hace. Y dependiendo de la respuesta empieza a analizarse la relación. ¿De 4 a 5? Sí, con muchas cosas. Ese es el efecto del tamizaje. Como muchas personas y muchos profesionales le han dicho a usted, venga, deje de consumir alcohol, vea cómo está, le está dañando los riñones, y usted ha dicho no. Cuando yo te pongo una prueba, un cuestionario, esto es un cuestionario y ojalá lo pongan así, esto es una prueba, es un cuestionario que está diseñado para saber si hay un problema, ya que usted dice que no hay un problema. ¿Listo? Entonces cuando el test dice de 4 a 5 te salió tal, pues es el efecto del tamizaje. Así como cuando usted revisa la relación, pues usted se revisa la vida. Ese cuestionario me salió mal.
¿listo? Entonces, parte de lo que hacemos con los tamizajes es compartir la información inmediatamente con la persona con la que se aplicó. Siempre. Usted no puede coger, bueno, ahora todos los muchachos sacámosle el tamizaje, me los llevo a la casa y lo hago. No, porque cuando yo busco, pues voy a encontrar. Y en salud mental encontrar significa ética. Si usted va a buscar algo y lo encuentra, debe darle respuestas a las personas. Entonces, si usted a alguien le dice, me voy a matar, y usted dice, bueno, mañana que procese el tamizaje, vemos qué hacemos. ¿Sí? No podemos hacer eso. Entonces, el instrumento en ningún momento es el objetivo. El instrumento es un medio. Y si el medio cumple su función, deje de lado el instrumento. Con eso quiero decirlo. Cuando nosotros en Cali, nosotros lo aplicamos con operadores comunitarios. Entonces una operadora me decía, es que yo estaba llenando el instrumento, pero eso es muy difícil. Porque eso uno empieza a preguntar y empiezan a llorar y uno casi que ni termina. Y eso dele y nada que terminamos. Entonces uno cómo hace porque no puedo llenar la base de datos. Entonces yo dije, un momento. Entonces no entendimos qué teníamos que hacer. En el momento en que la persona lloró, el tamizaje hizo lo que tenía que hacer. Entonces no me importa si tenemos menos registros. Ese momento en que la persona le abrió lo que le estaba pasando, es el momento donde el tamizaje sirvió. Porque si está llorando y le está diciendo necesito ayuda, ya. No importa que no llene las otras cosas. Lo mismo pasa acá. Entonces, si ustedes lo van a aplicar y en la pregunta donde estamos hablando, si ve cosas que los otros no ven, me empieza a relatar todo el delirio y todo eso, no se preocupe si no llena el resto del tamizaje. Ese es el problema de estas pruebas, porque a veces se vuelven como camisas de fuerza. Y a veces las instituciones son, y entonces tienen tamizaje y cumplió todos los requisitos. Y nos perdemos de que lo más importante es el resultado. ¿Qué debe pasar con esto? Que la persona reciba la ayuda que necesita. Entonces ustedes tienen varios tamizajes. En Colombia, no sé si saben, pero desde el año 2015 hay un modelo de atención integral en salud que se está implementando, que se denomina MIAS. Uno de los puntos de las MIAS es que la respuesta del sistema de salud se debe organizar según rutas integrales de atención en salud. Si alguno de ustedes trabajó en un servicio de salud hace mucho tiempo, se hablaba de la resolución 412 y que ahí estaban los programas de PIP. ¿Sí? Eso ya no existe. Ahora hay rutas integrales de atención en salud. En la ruta de atención integral de salud de Colombia en salud mental, el instrumento de obligatorio cumplimiento es este. El SRQ Self-Reporting Questionnaire. Es un autorreporte de síntomas. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo aplicar como autorreporte o lo puedo aplicar como entrevista. El SRQ fue validado en Colombia y específicamente en la ciudad de Cali en el 1987. Es un instrumento que tiene una versión ilustrada y una versión escrita. Sobre todo la versión ilustrada es muy útil para trabajar con los jóvenes y con las personas que... Ay, ¿por qué estás haciendo esto? El SRQ es un instrumento que tiene 20 a 24 preguntas. Yo les pasé, ¿alguien tiene SRQ? ¿Seguro? ¿Nadie tiene SRQ? A ver, se me olvidó el SRQ, pero está el RQC, ahorita les explico por qué. ¿Nadie tiene? ¿Qué implica en personas entre los 14 años y los 60 años? Tiene 24 preguntas cuando no se trabaja la parte de alcohol. Entonces, si por ejemplo ustedes van a utilizar un tamizaje específico para alcohol, no necesitan meterlo acá. ¿Qué es importante cuando llenan el cuestionario? Que se debe hacer en el orden que están las preguntas. Esa es la limitación que tienen estos instrumentos. Cuando usted me altera el orden, pues altera la validez de la prueba. Porque la prueba está diseñada y ha tenido un estudio que le va a permitir hacer eso.
Si usted le cambia y pregunta primero por si se quiere morir, usted ya alteró los resultados del instrumento. Las primeras preguntas del SRQ están relacionadas con los problemas emocionales. Las vamos a ver. ¿Qué nos están diciendo? 20 preguntas. Mírense los síntomas y van a levantar las manos los que los tengan. ¿Tiene frecuentes dolores de cabeza? Todo se pregunta, en el último mes. En los últimos 30 días, ¿usted ha tenido frecuentes dolores de cabeza? ¿Ninguno le ha dolido la cabeza? No. Bueno. Para responder sí o no, algo importante. Eso, van a decir sí señor, algo importante, porque como a veces, por ejemplo, yo este mes tuve un episodio de migraña. Entonces, cuando le preguntan ¿tiene frecuentes dolores de cabeza? Sea la mayor parte del tiempo, haga la aclaración y que no se explican por una enfermedad. Bueno, es que tuve virosis y me dio dolor de cabeza. Marcas no, porque si le pones sí al instrumento, él va a relacionar ese síntoma con un problema mental. De todas las preguntas que hay ahí, hay una serie de preguntas que son como hitos. Si a ti te responden una sola, que es ¿ha pensado en acabar con su vida? Y te dice sí, Todas las demás. ya, todo lo demás se desarma. El instrumento cumplió lo que tenía que hacer. Llevarte a la persona que está pensando en acabar con su vida. ¿Listo? Todos los síntomas, independientemente de que hayan sido 5 o 6, se deben en la entrevista posterior hablar. Me reportaste que estabas durmiendo mal. Hablemos acerca de eso. Ah, no, es que yo me hice un tratamiento, entonces me cuesta. Ah, esto se va a explicar. Sí, porque si no, pues queda como que duerme mal, pero ¿por qué duerme mal? Todos los síntomas que le salgan positivos en cualquier instrumento de tamizaje se debe dialogar con la persona para indicar. Y ustedes lo que hacen es, ustedes tienen, ¿cómo se llama? Donde consignan historia clínica también. Ahí deben ampliar cada uno de los resultados, así no sea presuntivo un problema. Las preguntas del 21 al 25 hablan de dos cosas. Del 21 al 24, esquizofrenia, psicosis, pérdida de contacto con la realidad, y 25, epilepsia. Si usted ha convulsionado, ha tenido ataques, caídas al suelo, con movimientos de piernas, mordeduras de lengua, usted tuvo una convulsión. Y si usted dice que sí, pues ya, no necesito preguntarle más nada. Ahora, si usted siente que alguien ha tratado de herirlo de alguna forma, si se siente más importante que los demás, si nota interferencias o pensamientos raros. Y esta que es fundamental, las alucinaciones auditivas son las más frecuentes, por eso el instrumento pregunta por ellas, y no por todas. Oye voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden oír. Si alguien le dice eso, ojo que ahí pasa algo. Más que la alucinación visual, porque esa se puede explicar por muchas cosas. ¿Sí? Pues de esas preguntas, cualquiera de la 21 al 24 que le dé positivo, le debe indicar que esa persona probablemente tenga una psicosis, una pérdida de contacto con la realidad. Ojo, ningún síntoma sin contexto e historia sirve. Eso lo aplicamos en el sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Ha sentido que alguien ha tratado de herir de alguna forma? Claro, pues si tengo un poco de liebres acá que me van a matar, ¿cómo no lo voy a responder positivo? Sí. También. ¿Listo? Bueno, estas quiero que se las aprendan. Y se las van a aprender muy sencillo porque es lo que usted toda la vida debe evaluar para saber si una persona tiene un problema de abuso y dependencia. Todos los instrumentos en sus manos tienen uno que se llama Audit, que es uno de los instrumentos que nosotros utilizamos para evaluar la presencia de problemas relacionados con el consumo de alcohol. Todos los instrumentos, sin importar la sustancia, le van a preguntar 4 cosas. Primero, las personas importantes en su vida le han dicho que debe dejar de consumir la sustancia. ¿Sí? Sus amigos en el trabajo, su esposa, las personas a su alrededor le están diciendo
Oiga, deje de meter eso, deje de tomar alcohol, deje de hacerlo en algún momento. Segundo, usted ha intentado dejar de hacerlo, pero no puede. ¿Se acuerdan los criterios que yo les di de la dependencia, no? La primera que evalúa que la vida se la está afectando porque sus relaciones están siendo confrontadas por ese consumo. Usted no es capaz de dejar de hacerlo. Impulsos, no puede controlarlo. Y además, siguiendo con la línea de la afectación en la vida, eso le ha ocasionado problemas. Llega tarde al trabajo, se peleó con su esposa, ¿sí? Y lo último, importante, usted en algún momento ha sentido que debe dejar de hacerlo. Puede que ahorita me diga que no tiene un problema, pero usted un día se levantó y dijo, ¿por qué me acosté con ese muchacho? ¿Yo qué hice? Yo no debería estar haciendo eso. Si en algún momento de ese consumo usted ha considerado que debería dejar de hacerlo. Si usted me pregunta eso para cualquier sustancia, va a encontrar los elementos para saber que esa persona puede tener un consumo problemático. En este caso, cualquiera de esas preguntas positivas indica que puede haber un problema. Aquí le agregamos que si ha tenido problemas judiciales por el consumo. Recuerden que el instrumento dice en el 87, así que hay términos que ustedes pueden adaptar. Por ejemplo, aquí era muy importante, bueno, en este no está, pero hay una versión donde habla del cura, que si al cura le ha parecido también que no, pues eso depende del contexto. Lo que quiero decirles es que, ¿qué es lo que ustedes deben evaluar? Que otras personas cercanas opinan que dejar de hacerlo, que él ha sentido culpa por lo que ha hecho durante el consumo, que ha intentado hacerlo y no puede dejar de hacerlo y no puede hacerlo por sí solo, y que ha tenido problemas en ocasiones de consumo para cualquier sustancia. Si eso le sale positivo, implica que usted pase a un nivel de evaluación. Y ahí va a aparecer un instrumento que se llama ASIS. Aquí no lo vemos porque eso es de otro nivel de formación, pero ustedes se pueden meter a la página de la Organización Mundial de la Salud. Tiene un link de formación para ASIS, un proceso de entrenamiento que creo que dura más o menos 60 horas para que ustedes lo puedan trabajar. Sí. ASIS. ASIS. Sí, creo que es así. Si me equivoco ahorita lo pongo. Pero el ASIS es el instrumento normado en Colombia para valoración del grado de riesgo por sustancias psicoactivas. O sea, si ustedes aplican este SRQ, esa es una entrada, pero luego tienen que aplicar el ASIS, que eso sí es un instrumento larguísimo. Y además del entrenamiento virtual, requiere un entrenamiento presencial. Y solamente lo deben para valorar el riesgo de consumo en sustancias legales y ilegales. No. El SRQ, que es de los 14 a los 60 años, tiene una versión que es desde niños entre los 5 y los 14 años. ¿Ah? Tienes que tener formación. Generalmente son profesionales del área psicosocial los que están formados. ¿Sí? El RQC es la versión de niños del cuestionario que vimos ahorita. ¿A quién le vamos a preguntar? Pues le vamos a preguntar a los papás, porque el niño de 5 años no nos va a responder. Sí, a ese le pueden preguntar. Pero las preguntas, por eso es que hay que valorarlo, porque a los 15 años pues hay preguntas que ahí no aplican. Y además está en lenguaje masculino. Pero quiero decirles, cualquiera de esas preguntas positivas le implica a usted abrir la valoración. El lenguaje del niño es anormal de alguna forma. Y vea que yo he visto que él no pronuncia ya. O sea, si le dicen que sí, ya ahí usted abre a otro campo. Porque en el caso de la niñez y la infancia, los problemas más comunes son los del desarrollo. Y el desarrollo sobre todo se expresa en el ingreso a la escuela. Entonces, ¿cómo se da el lenguaje, la escritura, el aprendizaje? ¿Vale? El niño duerme mal,
pues si me dice que sí, yo tengo que ver qué está pasando con el niño y por qué no duerme. ¿Ha tenido alguna ocasión convulsión, caída al suelo? Pues si eso pasó, ya no necesito nada más, sino que mandar a valoración médica. ¿Sufre de dolores frecuentes de cabeza? Lo mismo, tengo que explorar qué está pasando porque en este caso pueden ser incluso problemas neurológicos. El niño ha huido de casa. Pues si está huyendo de casa, algo le pasa en la casa. Entonces si eso está ocurriendo, imagínense que uno no necesita ni siquiera preguntarle a los papás. Si yo soy profesora o eso y me doy cuenta de que a cada rato huye, algo pasa en la casa. El niño ha robado cosas de la casa. Eso tiene que ver con las alteraciones en el comportamiento, pero también se pueden explicar por un contexto familiar, ¿sí? No solamente la conducta del niño. Se asusta o se pone nervioso sin razón. Esa hay que reformularla, así está el instrumento, pero la idea es si parece que es como lento para aprender, más que retardado. No es que es en el 87 cuando lo hicieron. El niño casi nunca juega con otros niños. Un niño aislado es una cosa rarísima. Si usted ve a un niño que no se relaciona con otros, ojo que algo le pasa. O algo le pasa a su entorno. El niño se orina o defeca en la ropa. Estamos hablando de que entre los 6 años ya debe haber un control de esfínter. Si eso está ocurriendo, y sobre todo, ojo, cuando ya se había logrado el control de esfínter. ¿Sí? Porque esa vuelta está indicando que algo traumático pudo haber ocurrido. ¿Listo? O sea, él está volviendo en una etapa en donde necesitaba más cuidado y atención. Exclusiva de la psiquiatría del psiquiatra. Es una herramienta de trabajo en salud mental. Hemos visto que hay cuestionarios que me ayudan a identificar si una persona tiene un problema. Ahora, para valorar el problema hay varias herramientas, entre ellas quiero trabajar el examen mental. La definición más simple de examen mental es esta. Es una foto del estado mental de la persona. Usted ya hizo una mensaje, una conversación. Y esa foto y ese mensaje se lo pasa a él y a trabajar en el además de toda la valoración y el análisis que usted hace de la historia de vida de la persona. Porque él es un ser histórico. Todo lo que ha pasado desde el momento de su concepción hasta ahora nos interesa. De lo que pasa en su familia, en su trabajo, nos interesa. Entonces, ¿qué le vamos a agregar a eso? ¿Cómo se hace un examen mental? Para yo saber cuál es su situación de salud mental, ¿qué vamos a hacer con esto? Cosas muy simples. No es importante que ustedes aprendan del formato, los términos, porque eso es la nosología psiquiátrica. Lo que quiero que se aprendan es el caso. ¿Cómo me doy cuenta de que pasa la situación? Por lo que piensa, por lo que siente, por cómo se comporta. Piensa, siente, cómo se comporta. Estas son las partes. Si usted como profesional todos los días, para el caso de quienes tienen enfermedad mental, revisa esto, cada 3 meses que llega el psiquiatra le pasa un informe de lo que quiero, lo que piensa, siente, cómo se comporta esa persona, va a tener más elementos para intervenir. Porque cuando él ve a la persona, le toma también la foto. Y justo ese día nosotros le decimos, no, todo le parece bien, la vida, ¿sí? Entonces todo lo que usted dice, pues parece que la gente no puede hacer. La única manera es que nosotros monitoreemos la situación de salud. ¿Qué puedo ver? ¿Qué podemos ver de la compañera de psiquiatra? Para hablar de su salud mental. Pero ¿tú cómo viste eso? ¿Cómo lo viste estar?
su actitud fue agresiva en el servicio de enfermería. Eso hay que reportarlo, porque si no, no vamos a tener elementos para poder intervenir. ¿Qué más le ven? ¿Qué más nos diría que ya tienes algún problema en tu esfera mental? ¿Qué puedo decir de empezar? ¿Qué podemos hablar de empezar? Es la compañera. ¿Es un vestuario adecuado, apropiado? Sí. ¿Está en adecuadas condiciones de higiene? Sí. Entonces voy a ver el vestuario, voy a ver la higiene. Debo ver la vestuario, la higiene. ¿Qué más me interesa? ¿Qué significa El transporte de la ciudad. Muy bien, acá viene una edad. ¿Qué edad tienes? Su edad aparente es como de 1,99 m. ¿Más arriba o más abajo? La edad cronológica es aparente o congruente con la edad aparente. Accesorios, piojos, cicatrices, importante. Todos los días están revisando las cicatrices más con el problema que hablamos hoy para ver qué ha pasado con esto. ¿Listo? Ya, ok. Todos los días viendo esto, que hagan ejercicio con todo, van a ver cambios que van a ser importantes. Ahora vamos a irnos a cómo se comporta. ¿Cómo se comporta? Ahora, es una foto, están hablando de La adaptativa. como cuál tiene. Relativo, ubicado, tiempo, espacio. Ah, no, pero eso no es como se comporta. Más fácil, ¿qué se espera? ¿Cómo se comporta él? Comportamiento motor. ¿Cómo la ve? Está acostada, sentada, parada. Está parada. Entonces, que si le empieza a mental, que los suaves se encuentra, haga bien. Ustedes ven que se mueve mucho, se mueve poco. Cuando a alguien se le nota que aumenta el movimiento y es evidente para nosotros, eso se llama inquietud. La incapacidad de mantenerse en un espacio, o sea que la persona dice no me puedo quedar quieto, se llama acatismo. Y cuando la persona, yo la puedo poner como si fuera una marioneta en cualquier posición y en esa posición se queda, se llama carvalesco. ¿Se acuerdan de lo que pasaba antes con esto? Y si intencionalmente la persona aumenta su movimiento, esa persona tiene hiperactividad. Si el aumento del movimiento es tan grande que se desorganiza por completo, se llama agitación. ¿Sí? Y esa agitación la veíamos psicomotriz y eso es una urgencia de salud mental. No es que la persona se volvió violenta, o sea, no es como que todos ustedes me hicieron que van a pagar. En el marco de su enfermedad mental hay una desorganización total del movimiento y no se controla y es la agitación psicomotriz. Eso es lo que genera el aumento y la disminución que me genera. Si antes de dominar esa lentitud del movimiento se llama inhibición motora. Y si no se mueve absolutamente nada, se llama estupor. Que es como si la persona tuviera un coma, pero no hay ninguna causa física. Es lo que le ha ocurrido en términos de su salud mental. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar
comportamientos. Voy a ver lo que pasa en los movimientos corporales, si se aumentaron, si se disminuyeron, y lo que pasa en los gestos. Cuando hay muchos gestos, se habla de hipermimia. La mimia tiene que ver con los gestos. Si se disminuye, hay una hipomimia. Pero además hay otros movimientos que nos deben interesar. Si mis movimientos son todo el tiempo, muchachos, vamos a ver el desarrollo mental. ¿Eso qué es? Son movimientos superfluos y se acompañan de un lenguaje estilizado. Y eso se llama manerismos. Se llaman manerismos. Pero si yo estoy hablando y estoy así, ¿qué tengo? Temblor. Y si yo hablo y todo el tiempo estoy así y es involuntario, eso se llama tics. ¿Listo? Y si yo estoy así y entonces estamos exponiendo, ¿cómo se llama eso? No es la charla. Estoy repitiendo un movimiento y lo repito y lo repito. Estereotipia. Un estereotipo, muy bien, doctor. Pero sí, me van a sacar exponiendo. ¿Eso qué es? Es repetitivo, pero ¿qué es? Es un movimiento adaptativo. ¿Sí? Porque a pesar de ser repetitivo, yo lo hago en el momento en que ocurre algunas situaciones estresantes. Todos tienen movimientos adaptativos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesa el comportamiento? Claro que me muestra alteraciones. Una persona deprimida, ¿cómo son los? ¿Sus movimientos son aumentados o lentos? Lentos. Y una persona con una alegría excesiva, va a mostrarse con muchos movimientos. Entonces, le hago el pareo así como escanean cuando a alguien les gusta de arriba hacia abajo. Luego miro cómo se comporta, cómo se mueve, cómo es su marcha, cómo habla, cómo gesticula. Segunda cosa, el estado de ánimo es una constante. Como yo estoy tomando una foto, yo lo que quiero saber es más o menos, así como cuando me dice me gusta el color de tu voz, quiero saber cuál es tu tono afectivo, o sea, más o menos cómo te percibo en ese momento. Y el afecto, pues, tiene que ver con las emociones: alegría, tristeza, miedo. ¿Qué más? Temor, ya lo tengo. Ira, muy bien. Desagrado. Pero lo que yo sobre todo debemos trabajar es estas dos: alegría y tristeza, arriba y abajo. ¿Cómo está en ese momento el tono afectivo? Y hay gente que no logra identificar cuál es la emoción. Y cuando eso ocurre y usted tampoco puede poder identificar qué pasa, hablamos de aplanamiento afectivo. Se aplana el afecto porque usted siempre sabe cómo está. Si ahorita sabe si está alegre, triste, cansado, estresado, se sabe. Pero si el otro no puede ni usted logra identificar el tono emocional, hablamos de aplanamiento afectivo. Cuando no hay alteraciones en el estado de ánimo, uno dice que está eufílico. ¿Qué es importante? Ver si la persona tiende a la tristeza o tiende hacia la alegría o se queda en el medio sin lograr identificar qué está pasando. ¿Listo? Para saber esto hay que preguntarle, hay que hablar con él. Buenos días, la rutina diaria, ¿cómo te sientes hoy? Sí, puede ser que en la mañana en el reporte que haga un profesional diga que estuvo con un estado de alegría, pero en la tarde pueden cambiar las cosas. Por eso les digo que todos deben hacer el registro de su examen mental. Hay una situación en la cual la persona vive las emociones con menor intensidad respecto a lo que hacía antes, y eso se llama indiferencia afectiva. ¿Sí? Es como cuando uno ya sus primeras etapas de noviazgo y está muy enamorado y lo ve intensamente, pero llega un momento en que como que sí estoy agradable contigo, pero ya no se siente igual. Entonces lo mismo siente la persona alrededor de sus emociones. ¿Listo? Y nos vamos a esta parte que es fundamental en lo que siente.
No solamente nos interesa lo que siente en términos emocionales, sino que vamos a pensar en lo físico, los sentidos. ¿Sí? Y en los sentidos vamos a ver cómo percibe al mundo. Y ustedes lo han dicho hoy. ¿Cómo percibe al mundo? ¿En esta misma realidad que hemos construido o en otra? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en la percepción? Si hay alucinaciones o si hay ilusiones. Todos los días hay que preguntarle a la gente por eso. Parece cansón, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, si escucha cosas que los demás no pueden escuchar, si ve cosas que nosotros no pueden ver, si siente que le robaron un órgano, todas esas cosas las reporto en la senso-percepción. Los sentidos y lo que percibe del mundo. Entonces, además de las emociones, voy a trabajar en cómo está percibiendo el mundo. Y nos quedamos por último en lo que piensa la persona. O sea, la expresión de su lenguaje, no vimos alteraciones. ¿Qué alteraciones podríamos ubicar? Cuando las personas no articulan bien las palabras, eso se llama disartria. Cuando no logran ubicar las consonantes, que es lo que a mí me pasa, se llama dislalia. ¿Sí? Y cuando no hay ninguna explicación física, pero la persona no puede comunicarse, no puede expresar el lenguaje, se llama afasia. ¿Qué debo de buscar? Insisto, no es porque aprendan los nombres, eso no importa. Después de que usted escriba el síntoma de la historia, la hizo. Usted debe buscarse cuando habla con ella, cómo expresa el lenguaje. ¿Hay alguna alteración en la expresión del lenguaje que sea importante? Segundo, ¿qué idea nos dio? Pensamiento abstracto. No, todavía no. ¿Qué ideas salieron ahí? Yo que le pregunté, ¿por quién va a votar? ¿Ella qué respondió? Porque se acelera el lenguaje, ¿por qué? Y a veces no se acelera el lenguaje en términos de ideas, sino en palabras. Dice muchas palabras, pero esas palabras no se relacionan. Y eso se llama verborrea. Entonces, cuando usted esté echando ahí los perros y le hablen muy rápido, está el verborrea. Pero si dice un poco de cosas que no tienen coherencia, es una verborrea. ¿Listo? ¿Qué nos podría pasar? Que a veces las personas, cuando cantan los pajaritos, me gusta tanto este computador y ustedes son tan feos. ¿Qué pasó ahí? La asociación entre las ideas es débil, entonces el pensamiento es incoherente. Pero el video y la cámara que tú estás grabando con el celular y el computador, todos tristes se fueron. ¿Qué pasó ahí? Pero hay relación entre los objetos. Hay una asociación de objetos. Entonces, pero hay una sindesis. La fuerza de asociación entre las ideas es débil. ¿Listo? Entonces, cuando hay pérdida total, hablamos de que es incoherente. ¿Qué más podemos saber de lo que ella nos dice? En lo que nos dijo, lo que ella dice de que Petro es un candidato, ¿eso es real? ¿Eso está de acuerdo con ustedes? ¿Sí? Si yo le digo por quién vas a votar y ella me dice por Manuel Marulanda, Ya murió. o si no, votarías por él. Por eso, pero en esta realidad no está vivo y no es candidato. Entonces inmediatamente yo tengo que preguntarle si ella está consciente de eso y por qué lo propone. Si esa creencia falsa continúa y ella dice que él está vivo y que lo secuestraron los marcianos, pero que ayer se le apareció y que va a ser candidato, evidentemente en el contenido del pensamiento hay una alteración. Es decir, lo que ella dice, ¿están asociadas las ideas? Sí, pero su contenido está alterado. Esa creencia falsa que ella tiene, pero que no cambia ante ningún razonamiento, se llama delirio. Cuando el delirio tiene que ver con miedos, por ejemplo, enfermarse es un delirio, idea delirante hipocondriaca. Si se relaciona con que todo lo que pasa en este mundo tiene que ver conmigo, es referencial.
implica que yo soy lo peor, no me quiero, bajo autoestima, es de minusvalía. Y así para cada cosa hay. Si se relaciona con algo mágico, una deidad, es un delirio mágico o religioso. Si se relaciona con que alguien quiere hacerme daño, es persecutorio. Lo que importa es que apenas ustedes hablen con la persona, se dan cuenta de un contenido que no se conecta con la realidad, abran comillas y escriban lo que la persona dijo. ¿Sí? Dice que Manuel Marulanda es el candidato que se le ha aparecido ayer y que no había secuestrado. Entonces, al final, yo debo determinar algo. Lo que estas personas piensan, lo que ella piensa es lógico o ilógico. Después de haber evaluado todo, yo me doy cuenta que sí es lógico. Pero si yo fuera el caso que yo les digo de Marulanda, de todo eso, ese pensamiento es lógico o ilógico. Ilógico porque no tiene una base en la realidad. Hay una situación en psiquiatría que se llama el pensamiento autista y solamente se utiliza cuando hay un diagnóstico de autismo. ¿Listo? Y llegamos a lo que vimos en el mini-mentor. Ya vimos todo esto, lo que piensa. Ahora, sobre lo que piensa, tenemos que ver si el cerebro está funcionando bien, para que me entiendan. ¿Cómo sabemos si el cerebro funciona bien? Orientación, tiempo, lugar y persona. Tiempo, lugar y persona. Si usted no está así bien, es porque su cerebro está alterado por algo. ¿Qué más? Que vimos en el mini-mentor. En el mini-mentor, muy bien, concentra. Porque esto no es normal. ¿Sí? El sistema nervioso está alterado por algo. Y lo último y más importante sobre lo que piensa la persona. Esa persona se da cuenta de sí misma, toma decisiones y puede pensar a largo plazo sobre su vida. Y eso se llama juicio y raciocinio. Juicio es la capacidad de darme cuenta, de evaluar mis opciones, tomar una decisión. Y la prospección, que tiene que ver con mi capacidad de ver hacia adelante. Ejemplo típico. Pues sí, otra ya me quiero ir porque yo ya estoy muy bien. Lo que me pasó aquí no, a mí me trajeron aquí mi familia porque estaban cansados de mí. Pero yo ya sé que yo me voy a tomar el medicamento, pero tú sabes que tienes una enfermedad, que te pasó esto. Pero eso es porque no hay prospección. Otro ejemplo, prospección. A propósito, creo que ustedes trabajaron un proyecto de vida con Erika, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? No, yo ya hablé con mi mamá y vamos a comprar una flota de buses y yo me voy a dedicar a registrar. Pero tu mamá vende arepas. Sí, pero yo sé que si nosotros nos esforzamos, le estamos pidiendo a Dios, eso va a pasar. Entonces fíjense que ahí no solamente es que los planes no tienen la sustentación del presente, sino que lo más importante que ustedes les deben pasar es que las personas con las que trabajan dentro de su prospección deben incluir el cuidado de su salud. Y eso es de lo que uno menos ve cuando las personas egresan. ¿Usted qué va a hacer cuando salga? Voy a montar una mano. Bueno, todos los sueños que tienen las personas, pero rara vez dicen voy a seguir el tratamiento, voy a ir al especialista. Entonces, si su tratamiento al final no incluye una introspección y una prospección, es poco probable que esa persona logre mantenerse sin tener que retornar a un servicio de salud. Listo, he culminado. Quiero preguntarles si hay algo que me quieran preguntar, que no haya sido verdad y que para ustedes sea importante. Tareas que deja el curso. Entonces, se van a meter a la página del Ministerio de Salud y ahí en el Ministerio de Salud van a buscar rutas integrales de atención en salud. Sí, porque ahorita tú me preguntabas algo de habilitación, eso va a ser importante. En las rutas integrales de atención en salud van a encontrar que hay una ruta que se llama de promoción y mantenimiento. Ahí hay una parte de salud mental que dice qué hacer para mantener la salud de las personas. Entonces, en la ruta integral de atención en salud hay una ruta que se llama de promoción y mantenimiento de la salud. En esa ruta ustedes van a poder conocer desde salud mental qué se hace desde la primera infancia hasta la vejez para promover y mantener la salud. Entonces les sirve para el trabajo que ustedes están haciendo.
2. Les entregué unos instrumentos de tamizaje. La idea es que ustedes revisen de esos instrumentos de tamizaje cuáles podrían integrar al proceso que hacen, por ejemplo, de valoración inicial de ingreso, porque les ayuda oportunamente a ver si hay problemas de salud mental que no se han resuelto y que de pronto ustedes no pueden abordar en su internación. Pero la idea de esto es que ustedes lo revisen, miren cómo aplicarlo, si algún nombre de las preguntas se debe cambiar o si ya tienen instrumentos que por sí solo dan cuenta de ese proceso. ¿Listo? Lo tercero que vamos a revisar, las guías MEGAP. Así no estén entrenados en las guías MEGAP, es un de referencia, porque son rutas. Entonces ustedes pueden verlas y decir, ay, había intento de suicidio, aquí no hicimos esto, entonces vamos a hacerlo. ¿Vale? Y lo último y más importante de todo, el cuidado al cuidador. La atención en salud mental no puede ser de calidad si las personas que la brindan no tienen condiciones mínimas para poder hacerlo de manera adecuada. Entonces es muy importante que todos los trabajadores también se les aplique esto. Hay un instrumento del Ministerio de Salud para revisar el estrés y el riesgo de burnout en el trabajo. Hay que hacerlo, hay que buscar la manera en que las personas puedan participar y tener cambios. Una de las cosas que más genera estrés y frustración no es, en este caso, pues trabajar con personas con salud mental es difícil, porque uno, eso se me olvida decirlo, no esperen resultados. Ustedes no garantizan ningún resultado en salud mental, métaselo en su cabeza. Usted no garantiza ningún resultado en salud mental, porque usted lo que hace es facilitar procesos. Los resultados son de la persona y de su entorno y de su comunidad, no de ustedes. ¿Sí? Si usted va por la vida pensando que usted invirtió todo ese tiempo para que ese muchacho no consumiera y sale y consume y cómo me hizo esto, pues se va a frustrar y va a sufrir mucho. Porque el resultado, la abstinencia, no es su responsabilidad, es de él.